Ok, bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un poquito sobre integración por sustitución. Bueno, los métodos de integración como este es el más elemental, pero el hecho de que sea más elemental no quiere decir que no sea importante. Eso, en matemáticas cuando decimos elemental, es es como la raíz de algo, es como cuando hablamos de la raíz de los árboles, es algo sencillo, pero es algo que nutre todo nuestro trabajo. A ver, entonces vamos a empezar con cálculo. Cálculo integral. Y hoy vamos a ver, o vamos a recordar, de hecho, el teorema fundamental del cálculo. El teorema de fundamental del cálculo tiene dos versiones. La primera es justamente el problema de encontrar el área bajo la curva y hacerlo, pues obtener el número, digamos. O sea, dada una función que se llama una función que ha sido derivada, habría que encontrar cuál es el área bajo esa integral o bajo esa curva. Justamente el teorema fundamental del cálculo en su primera versión nos dice cómo hacer eso. Es algo hasta cierto punto elemental. A ver, pero vamos a partir de lo siguiente. En primera instancia, vamos a partir de el área de rectángulos. Es la suma de rectángulos que hay bajo una curva. A ver, y de aquí nace un poquito la idea de límite. A ver, sea, sea f de x igual con x cuadrada. Por ejemplo, esta es una parábola con centro en el 0,0. Y es una parábola muy elemental. Entonces, sea esta parábola, coma, encontrar, encontrar el área, el área por aproximación de rectángulos por rectángulos por rectángulos en el intervalo. Vamos a pensar que vamos a trabajar en el intervalo 5,8, por ejemplo. Este es un intervalo pequeñito de, pues justamente nosotros de cálculo diferencial, sabemos que esta función tiene dominio todos los reales. Es decir, podemos meterle cualquier número. Recordemos que las funciones del estilo f de x es igual a, por ejemplo, g de x partido por h de x, no están definidas cuando h de x es cero. En este sentido, aquí le estaríamos quitando cierta cantidad de puntos. Los puntos son pues aquellos elementos del eje real. Le estaríamos quitando cierta cantidad de puntos para la definición de esta función. Pero nosotros tenemos una función que es un polinomio que no tiene ninguna restricción, es decir, tiene todos los números reales en su dominio. Ahora, ¿qué significa lo que vamos a hacer a continuación? A ver, tenemos la función, tenemos el intervalo donde vamos a calcular el área por aproximación, es el intervalo 5,8, hacer. Vamos a hacer pocas particiones. Aquí entre el 5 y el 8 hay tres unidades. Podemos pensar de hacer aproximaciones. Bueno, no son aproximaciones, son particiones. El nombre correcto es una partición. Hacer particiones. Particiones de 0,5. Bueno, vamos a dibujar un poquito qué significa todo esto. Como voy a trabajar voy a hacer el dibujito, ¿no? La gráfica. Como voy a hacer una parábola y es obvio que vamos a trabajar con el primer cuadrante, porque estamos definiendo una parábola que abre hacia arriba y el intervalo de análisis es el intervalo positivo en x, por lo tanto pues vamos a trabajar con el primer cuadrante, ¿no? Vamos a dibujar el primer cuadrante, algo de este estilo, el eje de las x, este es el eje de las y, un poquito chueco, pero ahí está. Ahora, la parábola es algo de este estilo. Voy a exagerarlo un poquito del lado de la izquierda. De la derecha, perdón. Ahora,
Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es la parábola con centro en el origen. Y vamos a suponer que aquí está el 5. Aquí está el 5. Y cada cuadrito es de medio, ¿no? O sea, 5 enteros. ¿Cuántos medios tiene? Tiene 10. Luego seguiría 11 medios. Luego 12 medios. Luego 13 medios, 14 medios. A ver, 12, 13, 14 medios. Luego 15 medios. 15 medios. 16 medios. 17 medios. Y luego aquí es el 18 medios. O sea, hasta acá terminamos. Voy a exagerar un poquito más la parábola porque quiero que todo quede bien definido. A ver. Bueno, ahora lo que nos está pidiendo el problema es hacer una aproximación por rectángulos, por el método de rectángulos. De ahí nace el cálculo integral. Justamente el cálculo integral nace pues para resolver problemas geométricos. Pero ya que apareció Newton y Leibniz, pues entonces le dieron un enfoque de límites, de un límite. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es aproximar el área usando rectángulos que sean por defecto. Es decir, no vamos a hacerlo por exceso. Vamos a construir rectángulos que tengan la misma base. La misma base está dada por la cardinalidad de una partición, es decir, 0,5. Por lo tanto, aquí voy a empezar. Voy a empezar con el límite. Puedo empezar con el límite, con el lado izquierdo de cada función. O sea, pensando, pensando, pensando en el lado derecho. Ay, un segundito, ya se trabó otra vez esto. A ver, un segundito. Un segundito, creo que ya se me fue aquí el internet. Ah, no, ahí está. A ver, voy a ver si sigue grabando esta cosa. Sí, todavía está grabando. Ok. Bueno, ya regresé, perdón. Ahora, pues lo que hay que hacer aquí es justamente am, construir esos rectángulos, ¿verdad? Que es lo que voy a hacer a continuación, solo que, a ver, vamos a ver si esto vuelve a funcionar. Perdón, es que mi tablet se desconectó. A ver. Listo. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es hacer particiones pensando en... A ver, aquí como que ya se me... Pensando en particiones por la izquierda, por ejemplo, por la izquierda. Bueno, ¿cómo podemos hacer estas particiones por la izquierda? Pues vamos a construir los rectángulos que choquen. Ojo, la altura, ¿cuál es la altura del rectángulo? Es hasta donde tope con nuestra función. Esta función se llama y es igual a... Esta es la función x cuadrada. Por lo tanto, vamos a definir cada uno de los rectángulos hasta donde tope con esa función. El primer caso va a ser este de aquí. Como parto desde de la izquierda, toca aquí y luego este es el rectangulito que estoy construyendo de media unidad. Luego, subo otra vez aquí. Aquí no se va a ver obvio cómo se están construyendo. Por debajo de la curva. Aquí hay un huequito en blanco que no voy a considerar. Eso se llama... podemos llamarle un error de cálculo. Y es un error de que nos va a faltar calcular área. Si lo hiciéramos al revés, sobraría porque estaríamos calculando rectángulos por exceso. Bueno, subo aquí otra vez, hago mi rectangulito de media, bajo. Subo aquí, hago mi rectangulito de media, bajo. Subo y cada vez se ve más obvio que estamos teniendo área donde nos va a faltar, ¿no? Nos van a faltar estos pedacitos que no estamos calculando. Ahora, este método es elemental en el sentido de que pues es muy fácil calcular el área de un rectángulo, ¿no? Pues es base por altura partido por 2 y ya está. Sin embargo, calcular un área de una función como esta, así de compleja, no es elemental, requiere de cierto análisis. Pero cuando nosotros hacemos este método de los rectángulos, pues nada más hay que calcular pues diferentes
áreas y sumarlas, ¿no? Ahora bien, algo que permanecerá constante en este caso siempre será la base de los rectángulos. La base es de media. La altura es la que va a variar. Ahora, ¿cómo calculamos la altura? La base es muy fácil, es de 0,5 en cada caso. Pero la altura se calcula evaluando la altura de este rectángulo en rojo, por ejemplo, este que estoy aquí poniendo, se evalúa cuando nosotros evaluamos en la función original el 5. Bueno, pues si nosotros evaluamos el 5, la imagen nos da 5 al cuadrado, que es 25. O sea, este puntito de aquí está en el 25, por ejemplo. Entonces, para nosotros encontrar la altura de cada uno de los rectángulos, pues a calcular, lo que hay que hacer es evaluar en la función original cada uno de los términos del dominio y ver pues dónde está justamente la imagen de ese punto, ¿no? Recuerden, la línea vertical, no, la horizontal, o sea, el eje de las X, representa el dominio de una función. La línea completamente vertical representa el rango, por lo tanto, las imágenes de los dominios son los puntos que están por acá arriba, que ya borré. Son los puntos que están por acá arriba. O sea, la imagen de los puntos de acá abajo está acá arriba. Nosotros le damos un puntito aquí y nos revuelve aquí un puntito, miren. Aquí está un puntito que pertenece a la gráfica, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer esa clase de observaciones o de cálculos para poder determinar, pues, todos nuestros rectángulos. Ahora, como voy a trabajar con el lado izquierdo, lo que voy a hacer es lo siguiente, a ver. Entonces, área total es igual a, pues la sumatoria de todas estas áreas, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, bueno, no voy a poner un lenguaje muy matemático, mejor primero voy a calcular una por una. A ver, voy a ponerle a cada una un numerito. Este es el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí le voy a poner áreas. Bueno, para el área número 1, yo tengo que área 1 es igual a la base por la altura. ¿Cuál es la base? La base es 0.5 en todo caso. 0.5 por la altura. ¿Cuál es la altura? Pues lo que hay que hacer nada más es evaluar el lado izquierdo de nuestra función o de nuestro intervalo en la función original. Y si nosotros evaluamos 5 en x cuadrada, eso nos va a dar por por 5 al cuadrado, ¿verdad? Por 5 al cuadrado. Ahí está. Ese es el área número 1. Y el área número 1, según la calculadora, es lo mismo que 25 por 0.5, que ya es 12.5. Esto es 12.5. Bien, ahí tenemos la primera área. Vamos a ver la segunda. La segunda es área 2. Es igual la base por la altura. Entonces es la base por la altura. Y en la altura ya vamos a considerar este otro intervalo que va a representar la altura, ¿verdad? Ahora, este otro intervalo son 11 medios, y entonces vamos a poner 11 partido por 2 al cuadrado. Y entonces, según la calculadora, esto es 11 partido por 2 al cuadrado, son 30.5 por 0.5, son 15.125. Bueno, lo voy a dejar 15.13, por ejemplo. Ahora, este es el área 2. El área 3 es base por altura. La base siempre es 0.5. Y en el área 3 ya voy a considerar 12 medios. 12 medios. Entonces esto es 12 medios al cuadrado. Y esto, según la calculadora, 12 medios es 6 por 6, 36 por 0.5 es 18. Entonces aquí vale 18. Área 4 es 0.5 por 13 medios, ¿verdad? 13 medios. Y esto entonces es igual a, bueno, primero pueden hacer 13 partido por 2, eso lo elevan al cuadrado por 0.5 y esto es 21.13. Esto es 21.13. Y el área 5, ya casi terminamos, ahí quedó todo feo, a ver, voy a bajar un poquito más. Llevamos un patrón, ¿verdad? Lo único que se repite, incluso podríamos factorizar la base. El área 5 es lo mismo que 0.5 que multiplica a la altura. En este caso, lo que seguiría sería 14 medios. Aquí llevamos una especie de patrón, ¿no? Empezamos con 5,
con 5, luego, bueno, 11 medios, 12, 13, 14, y así vamos a continuar como estamos trabajando con intervalos del mismo tamaño. Ahora, no existe una regla que nos diga que la base de estos rectángulos deben ser diferentes. Perdón, que deben ser iguales. Por lo tanto, podríamos, a conveniencia, que aunque esto nos va a dar un error siempre, podríamos tomar rectángulos que sean más grandes de la base o más pequeñitos. Justamente cuando estos rectangulitos son tan pequeñitos que no se alcanzan a distinguir, es cuando estamos haciendo uso de la integral. O sea, esto aquí tiene un margen de error, que lo voy a poner aquí, por ejemplo, con rojo. O sea, este pedacito en blanco y este de aquí es un error, este de aquí es un error. O sea, va a ser faltante, ¿no? Nos va a faltar estos pedacitos. Por eso vamos a tener dependiendo el área de cada rectángulo, vamos a tener un faltante. Pero bueno, esto es, digamos, la idea de dónde surgió la integral. Ahora, 14 medios es lo mismo que 7. 7 al cuadrado son 49 por punto 5 es 24.5. Esto es 24.5. Y luego el área 6 es igual a 0.5 que multiplica a 15 medios al cuadrado. Y 15 partido por 2 es 7.5. Al cuadrado son 56.25 por punto 5 es 28.13. 28.13. Bueno, el área 7 es igual a 0.5 que multiplica a 18. Bueno, de hecho ya no, ¿verdad? Ya nos detenemos aquí en 15. Ah, en 16. Nos falta 16, ¿verdad? 13, 14, 15, luego 16 medios al cuadrado. Y 16 partido por 2 es 8. 8 por... ¿qué? Perdón, 8 al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado es 64 por punto 5 son 32. Llegamos hasta el 32. Ahora, me parece que aquí termina en la A7. ¿Por qué? Empezamos en el 5 y terminamos en el 8. 18, 9 y 9, 18. Terminamos en el 16, ¿no? Porque 16 partido por 2 tendría al 8. Aquí me equivoqué, me excedí. Tendríamos que terminar aquí en el 16 medios. Porque 16 medios es 8 y ese es el intervalo que nos interesa ahorita. Por lo tanto, nosotros terminamos justo aquí, en 16 medios. Y 16 medios ya ni siquiera es necesario calcularlo, ¿no? Porque estamos tomando los extremos izquierdos. Entonces aquí tendríamos nada más que calcular cuántos rectángulos según estamos calculando. Y eso es otra justificación. Estamos calculando 6 y yo calculé 7. O sea, el último es el que está de sobrante. Este no debería estar el último. Entonces lo borro. Muy bien. Ahora vamos a hacer la sumatoria. El área total es igual a la sumatoria. Este simbolito se llama sigma. Este es el símbolo de sumatoria. Lo usamos cuando queremos decir que vamos a sumar varios elementos. Entonces, desde que i, aquí el límite inferior es desde que i es igual a 1 hasta 6 de a sub i. O sea, voy a sumar todo lo anterior. Y esto es igual a, si nosotros sumamos todo lo anterior, o sea, todas las áreas anteriores, nos va a quedar 12.5 más 15.13 más 18 más 21.13 más 24.5 más 28.13. Y eso da 119.39. O sea, la sumatoria da 119.39. Son unidades cuadráticas. Pero esto es bueno, este es el área que se está calculando. Pero si aproximamos lo mejor que se pueda, vamos a tener un área que le falta. A esto le faltan números, ¿no? Ahora, este es el resultado, digamos, de hace 200 años o más. Hace un poquito más, cuando todavía no se tenían conocimientos del cálculo integral. Pero de aquí nació. Ahora, para evitar estos errores que están aquí en rojo, el ser humano inventó el límite, el proceso del límite. Dijo, a ver, entre más grandes sean las bases, más error voy a tener. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que achicar cada uno de estos rectángulos. Y entonces los hizo cada vez más pequeños hasta que fueran un palito así, bien pequeñito. Y entonces viene el proceso del límite. ¿Qué pasa si aproximamos cada uno de las bases a 0? O sea, si cada base vale 0, vamos a tener infinitos aquí palitos, digamos, que entren y nos ayuden a calcular un área bien definida. Bueno,
Eso es algo que inventó el ser humano con el proceso de límite. Ahora, vamos a ver qué dice el teorema fundamental del cálculo. Este es un cálculo elemental. Ahora vamos a ver qué dice el teorema fundamental del cálculo. Pero, aquí lo voy a poner, pero el ser humano, el ser humano inventó el proceso, el proceso de límite. Y bueno, una vez que el ser humano inventó el proceso de límite, tenemos algo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental, no lo voy a demostrar, solamente lo voy a anunciar. Teorema fundamental. Casi cada área de las matemáticas tiene un teorema fundamental. Por ejemplo, tenemos el teorema fundamental de la aritmética que dice que cualquier número se puede descomponer como el producto de sus factores primos. El teorema fundamental del álgebra, que es que podemos hacer, que podemos encontrar raíces de polinomios o de funciones algebraicas. El teorema fundamental de la geometría, de la trigonometría, del cálculo diferencial, por ejemplo. En el cálculo diferencial tenemos el método de los 4 pasos para derivar, que es fundamental. Esa es la única fórmula que existe. Las fórmulas que vienen después se inventaron. Solamente se inventó, o digamos en el inicio del cálculo, se inventó el teorema, el método de los 4 pasos para derivar. De él partieron las fórmulas. Bien, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Entonces dice lo siguiente: sea f una función de variable real, porque también de variable, vamos a hablar de la variable real, ¿no? De variable real. Ahorita estamos trabajando con la variable real. Continua, tiene que ser continua, y si no es continua, la cortamos y nos fijamos en los pedacitos donde sí sea continua. Tiene que ser continua y suave. Es muy importante que sea suave. Tiene que ser suave. Entonces, y suave. ¿Y qué más le vamos a pedir a esa función? Definida, eso es muy importante. Definida en la función f pertenece a las funciones continuas en el intervalo a, b. O sea, le vamos a pedir que sea continua en el intervalo, o sea, que no se corte. Y si se corta naturalmente, nosotros pues cortamos un poquito antes para tener únicamente pedacitos continuos. Entonces, si nosotros tenemos esto, luego, f es integrable. Bueno, y entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la formulita, ¿no? Que es casi lo que siempre nos importa. La formulita nos dice que la integral desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x, aquí estoy diciendo con respecto de quién estoy integrando, respecto a la variable x. Esto es igual a una función que se llama primitiva. Ya se diferencia de la anterior porque esta es mayúscula, solamente es para diferenciarla. La puse ahora mayúscula, de x evaluado, esta rayita vertical dice evaluado desde a hasta b, y esto es igual a la función evaluado en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Este teorema es fundamental, es muy importante. A partir de es que nosotros podemos encontrar numéricamente cuál es el área bajo una curva, y no solamente dejar las integrales indefinidas, sino que este teorema se aplica a integrales definidas. Esta es el área bajo la curva. Ahora, voy a usar este teorema para encontrar el área bajo la curva del problema anterior. Ok, voy a dar unos segunditos para analizar el teorema. Y en su caso copiarlo, es muy importante esto. Híjole, creo que a ver, ¿qué está pasando? Ok.
Ok, bueno. De lo que estaba hablando era sobre de que una función definida, aquí tenemos una función que está particionada y entonces hemos encontrado el área bajo la curva usando pues justamente algo elemental como lo son los rectángulos de una función. A partir de esto entonces encontramos un área bajo la curva que desde luego tiene un error porque no estamos calculando completa el área, sino que estos pedacitos en rojo nos están faltando. Bueno, pero eso se corrige con el proceso del límite. De repente los humanos dijeron, bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a encontrar una forma de que no haya tanto error y eso se obtiene a partir de empezar a hacer cada vez estos rectángulos de menor base, o sea, cada vez más delgados, hasta que eventualmente se convierten en palitos. Es decir, aplicamos el proceso de límite que vimos en cálculo diferencial a la base de estos rectángulos. Decimos, ¿qué pasa si sumo todas las áreas cuando la base tiende a cero? Si la base tiende a cero, entonces el margen de error es muy pequeño, casi inexistente. Eso es lo que nos lleva al proceso de integración. Bueno, esto entonces es el área bajo la curva y el teorema fundamental del cálculo que acabo de enunciar nos dice que para una función de variable real, que es justamente los problemas que estamos tratando, tiene que ser de variable real. Puede ser de variable compleja, pero ese ya es otro método. Si es de variable real, definida sobre un intervalo AB, entonces f es integrable y la función evaluada, o más bien la función que va desde a hasta b, es decir, aquí están los límites desde a hasta b con, aquí ojo, a, o más bien b mayor que a, es muy importante que b sea mayor que a, nos dice que es la integral de una función primitiva f de x evaluada desde b hasta a. Es decir, este es el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de este teorema fundamental para el problema anterior? En el problema anterior nos dio un cálculo por defecto, es decir, hay un margen de error en nuestros cálculos. Muy bien, pues eso se corrige haciendo la integral. A ver, ahora resuelvo el problema, por integración, por integral. Bueno, le puedo poner integración. Recordemos que ahora voy a modelarlo de la siguiente forma. Voy a decir que es la integral de la función f de x, que es x cuadrada, desde el intervalo 5 a 8 por la diferencial de x. Esto es lo que modela el problema anterior. Ahora no lo voy a calcular ni por defecto ni por exceso, lo voy a calcular, digamos, exacto. Voy a definir de manera exacta cuál es el área bajo esta curva. Bueno, y esta es una integral muy sencilla, no hay que hacer ni siquiera un cambio de variable, solamente hay que integrar a respecto de x un x a la n, lo cual es lo siguiente. Es x a la 2 más 1, se le suma 1 al exponente y se parte por 2 más 1. Evaluado, aquí no le voy a poner más una constante de integración porque se llama integral definida. Cuando es definida es cuando tenemos límites. Evaluado desde 5 hasta 8. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo en su primera versión? Pues que ya que integré, ahora lo que hay que hacer es evaluar la función en el límite superior y quitarle o restarle de cierta forma la función evaluada en el límite inferior. Esto es igual, lo voy a reacomodar nada más, a x cubo partido por 3 evaluado de 5 a 8 y usando el teorema fundamental del cálculo. Esto es 8 al cubo, es decir, donde antes tenía un x, ahora voy a poner un 8, menos la función, la misma función, pero reevaluada en el límite inferior, en el 5. Entonces esto es 5 al cubo partido por 3. Esta va a ser entonces el área de nuestra función. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? 8 al cubo es un número gigante, ¿no? 8 al cubo son 512, partido por 3 da 170.66. Esto es 170.66 periódico quizá, menos 5 al cubo partido por 3 da 41.66. 41.66. Ahora, 170.66 menos 41.66 da 129 unidades cuadráticas. Ahora, este es el área correcta, ¿no? Es el área completa. Ahora, según los cálculos anteriores, cuando lo hicimos por rectángulos, el área que nos había dado era de 119.39, o sea,
nos perdimos de 10 unidades aproximadamente. De 10 unidades. O sea, el margen de error es de 10. Es algo grave. Ahora, bueno, pero para eso, entonces, digamos, por eso se inventó la integral y las fórmulas de integración. Para no estar haciendo cálculo de área bajo curvas por medio de rectángulos. Y más cuando no tenemos una integral definida. Ok, ahora voy a resolver los ejemplos de tarea. A ver, ejercicios de tarea. Los que dejé de tarea. Ejercicios de tarea. Número 1. Si no me falla la memoria, es x, es la integral de e a la 5x diferencial de x. Esta integral es indefinida, puesto que no tiene límites de integración. Esa es la primera integral. Entonces, la integral de esto se hace por cambio de variable. Recordemos que nosotros tenemos una fórmula que está dentro de las notas de la primera semana de clases, donde les dije que cuando queramos integrar solamente podemos hacer uso de estas fórmulas. Y si no tenemos algo parecido, hay que buscar la forma de llevar nuestra integral a algo parecido a estas fórmulas. Es decir, voy a efectuar aquí un cambio de variable. Cambio de variable. Porque quiero usar la siguiente fórmula. La integral de e a la u diferencial de u es igual a e a la u más una constante de integración. O sea, quiero que el exponente sea una u, o sea, una sola letra, un solo término. No 2u, no 3u, no 4u. Quiero que sea una u. Entonces, para hacer, como quiero eso, voy a hacer un cambio de variable adecuado. O sea, voy a proponer que u sea igual a 5x, por ejemplo. Bueno, pues si derivo a u con respecto de x, esto es igual a 5, ¿no? A 5. Bueno, d de u es igual a 5 diferencial de x. Y lo que yo recomiendo es despejar la diferencial de x. Entonces, la diferencial de x es igual a d de u partido por 5. Así. Todos feos mis números, pero a ver. Esto es un 5 y esto es un 5. Los voy a corregir. 5 y 5. Bueno, ahora voy a sustituir y justamente eso se trata, hacer un cambio de variables. Ya tengo las variables que voy a cambiar, entonces esto lo pueden encerrar en digamos, sería estético que los encerraran y lo señalaran. Aquí lo voy a aplicar y esto es la integral de e a la u. Ahora no voy a poner 5x, voy a poner una u porque es lo que yo propuse. Y la diferencial de la variable independiente de x se va a convertir en d de u partido por 5. Que justamente al integrar las constantes salen de la integral, es decir, un quinto sale de la integral de e a la u diferencial de u. Y esto tiene toda la pinta, nos está gritando que usemos esta fórmula. Bueno, pues esto es un quinto de e a la u más una constante de integración. Ahora, regreso de variable, ¿no? Eso es lo que esto es el cambio. Le puedo poner aquí una c. A el regreso le voy a poner una r. Para mi regreso, en lugar de poner u, voy a poner 5x. O sea, esto es un quinto de e a la 5x más una constante de integración. Y aquí termina el ejemplo. O sea, es importante que nosotros tengamos todo este lenguaje, todo este recorrido matemático y escribamos adecuadamente cuál es nuestra solución. Bueno, a ver, el otro problemita, voy a hacerlo. El otro problema es lo siguiente. Ok, ya lo tengo. El otro problema de tarea es la integral de 3x cuadrada diferencial de x partido por la raíz de orden 2 de x cubo más 2. Y entonces aquí uno tiene que tener el instinto de decir, bueno, como que esto se resuelve por cambio de variable porque no existe una fórmula directa para este tipo de integral, así en particular, donde arriba es un polinomio y abajo es una raíz. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la forma de convertir esto en una integral sencilla. Bueno, pues voy a efectuar un cambio de variable. Fíjense, el cambio de variable es el siguiente. Cambio de variable. Cambio de variable. El cambio de variable a efectuar, entonces puedo, y de hecho es la obligación más o menos, de efectuar siempre el cambio de variable del mayor exponente, del polinomio que tenga mayor exponente. Por lo regular se hace sin la raíz, pero hay ocasiones en las que sí conviene hacerlo con todo y raíz. Bueno, entonces puedo efectuar el cambio de variable que u sea igual a x cubo más 2, por ejemplo.
Ahora voy a encontrar, ya que encontré mi cambio de variable, voy a encontrar la variable independiente, la diferencial de la variable independiente x, que es derivar de ambos lados con respecto de x. Ya voy a hacerlo directo, o sea, u es lo mismo que 3x cuadrada diferencial de x. Entonces, la diferencial de x siempre hay que despejarla, esa es mi sugerencia, es d de u partido por 3x cuadrática. Ahora voy a sustituir eso en mi integral. Entonces esto es igual a la integral 3x cuadrada, no lo voy a sustituir, lo dejo tal y como está. Y la diferencial de x sí la voy a sustituir por d de u partido por 3x cuadrada. Es decir, d de u partido por 3x cuadrada. Partido esto por la raíz de u. Ahora, algunos autores dicen, a ver, hasta aquí a este paso, tienes que fijarte si 3x cuadrada, bueno, aquí me faltó una d. Aquí tienes que fijarte si 3x cuadrada de d de x aparece en la integral y sí aparece. Entonces hay autores que dicen, bueno, pues entonces la integral ya está completa, ya no hay que hacerle nada. Sin embargo, yo recomiendo para evitar cualquier cosa, siempre despejar a la diferencial de x y sustituir lo que nos dé. Y ver, y ver justamente que los términos con x se simplifican. Puede que al final nos sobren números. Eso está bien. Lo que no está bien es que nos sobren las x. Las x siempre tienen que reducirse. Entonces, bueno. Finalmente, esto se va a convertir, esto es igual a la integral de du partido por la raíz de u. Que lo puedo ver como la integral de u a la menos un medio, usando las propiedades de los exponentes por la diferencial de u, que justamente es un x a la n. La integral de un x a la n, pues es nada más sumarle, ¿no? Es sumarlo, o sea, esto es igual a u a la menos un medio más un entero partido por menos un medio más un entero más una constante de integración, porque, puesto que es una integral indefinida, lo cual se convierte en la raíz de orden 2 de u partido por un medio más una constante de integración, aplicando la ley del emparedado. En la parte del denominador ya está una fracción, pero en la del numerador no. Esto quiere decir que entonces esto es igual a dos veces la raíz de u partido por 1, o sea, dos veces la raíz de u más una constante de integración. Ahora, hago mi regreso de variable. Como yo había propuesto que u es igual a 3x cubo más 2, ahora voy a regresar a hacer mi regreso de variable. Aquí le voy a poner una flechita y le voy a poner r, que es dos veces la raíz de 3x cuadrada más 2. Perdón, es x cubo más 2, aquí me equivoqué. Esto es x cubo más 2 más una constante de integración. O sea, esta es la solución como dada como familia de funciones. Esta es una familia de funciones que satisfacen la ecuación integral. Ok, a ver, vamos a ver. Ahora, ¿existen dudas al respecto? No, ya todo bien. Ok, vamos a ver. Entonces, bien. Mm, bueno, si no hay dudas, entonces, a ver, voy a poner un ejemplo y voy a dar 5 minutos para resolverlo. El ejemplo es el siguiente. A ver. A ver. Sí, a ver, dejen ver si Bueno, me parece que sí, a ver. Vamos a intentar A ver, voy a dar 5 minutos para resolver el logaritmo natural de x partido por x diferencial de x. Recordatorio, voy a poner aquí lo que se puede usar. La derivada con respecto a x de logaritmo natural de x es igual a 1 partido por x por la derivada con respecto de x de x. O sea, el argumento se pone como 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Esa es la derivada. Y la integral de un d de x entre x es igual a el logaritmo natural de x más una constante de integración. Estas dos son las únicas cosas que se pueden usar para efectuar esta operación y hay que hacerla por cambio de variable. Ok, 5 minutos.
Ok, ¿preguntas? ¿Existe alguna dificultad con el ejemplo? No, bueno, primero no supe muy bien como Ajá. a qué elemento tenía que aplicar el cambio de variable, pero ya, ¿A qué elemento hay que aplicarle el cambio de variable? Pregunta, ni yo sé. al logaritmo natural. A ver, me parece que este se puede aplicar de dos formas, pero sí, al logaritmo natural. Cambio de... A ver, yo lo voy a hacer al revés. Aquí yo tengo una función que es 1 entre x. Puedo dividirlo en 1 entre x y lo demás, ¿no? Justamente lo que yo puedo hacer, a ver, es haciendo mi cambio de variable, yo voy a hacer otro cambio, tal vez un poquito diferente, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, efectuando el... Ay, ahí lo puse una letra rara. Yo voy a hacer ese cambio de variable. U es igual... Y también funciona el otro, ¿eh? También ya lo vi y sí funciona el otro. Pero si U es igual a... Ah, no, ese no me va a funcionar. No, perdón. Sí, perdón. No, 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 no. Yo soy el que está mal. No. Sí, el único cambio de variable que funciona aquí es el logaritmo natural de x. Si u es igual a el logaritmo natural de x, que está definido únicamente en los reglos, o sea, si de repente en esta integral nos dicen desde, por ejemplo, desde 0 hasta 10, está mal. ¿Por qué? Para empezar, esta función no está definida en el 0, porque es una fracción. En segundo lugar, porque el logaritmo no está definido tampoco en el 0, o sea, sería un doble choque ahí. Por lo tanto, hay que tener cuidado del dominio de funciones y dónde nos están pidiendo integrar. Ojo, eso no quiere decir que no podamos integrar, nada más hay que ver dónde está bien definida la función y hacer pedacitos. Hagan de cuenta que es como cortar un pastel. Uno no, de repente hay un pedacito que es de otro sabor, que no nos gusta, y nada más lo dejamos ahí, ¿no? No lo agarramos y nos agarramos el otro pedacito y así. O sea, hay que hacer una partición adecuada para integrar adecuadamente. Bueno, si u es igual al logaritmo natural de x, la derivada de la función u respecto de x es igual a 1 partido por x diferencial de x. Y lo que yo siempre he dicho, hasta aquí algunos autores se quedan y dicen, a ver, ¿existe 1 entre x diferencial de x? Y sí, aquí está. Aquí hay un 1 entre x diferencial de x, aquí este pedacito. Quiere decir que la integral está completa, no le hace falta nada. Pero eso me parece un poquito tramposo, en el sentido de que hay que estar analizando otras cosas. Lo que yo voy a hacer es despejar la diferencial de x y una vez despejado esto nos va a quedar como x diferencial de u. Si despejamos entonces. Esto se va a convertir entonces en la integral. No voy a hacerle nada al logaritmo natural de x puesto que no hay nada con que... Ah, sí, perdón. Sí, es una u, ¿verdad? Ese es el cambio de variable que se propuso, es una u. Y en lugar de poner diferencial de x voy a poner x diferencial de u, todo partido por x. A la x de acá abajito no le había hecho nada. Ahora, la x de abajo con la x de arriba se simplifica, ¿cierto? Entonces, esto nos va a dar pauta a que esto con esto se haga la unidad y 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. Por lo tanto, esto es la integral indefinida de u diferencial de u, que es u a la 1. Por lo tanto, esto es igual a u a la 1 más 1 partido por 1 más una constante de integración. Por lo tanto, esto se convierte entonces en u cuadrada partido por 2 más una constante. Pero u es igual al logaritmo natural de x. Esto es igual a 1/2 del logaritmo natural cuadrático de x, así. Y ya, esta es la solución del ejercicio. Preguntas. Más una constante, ¿verdad? Más una constante. Questions about something. Algo que haya quedado por ahí, algún cabo desatado. Bueno, tarea. Tarea. Integrar desde menos 3 hasta 4 x cuadrada entre 2 diferencial de x. Y integrar ¿qué? Coseno de x diferencial de x partido por seno cuadrático de x. Estas son dos ejercicios que hay que integrar. La primera es una integral elemental, no hay que hacer cambio de variable. En la segunda sí que hay que hacer cambio de variable. Ok, preguntas. ¿Dudas? Ok, parece que no. Bien, pues si no hay preguntas, esta tarea se entrega mañana antes de la sesión para ver el avance, para ir avanzando ya con el siguiente tema. Ya vimos un poquito del teorema fundamental del cálculo, entonces vamos a usarlo más seguido. Con ese vamos a encontrar algunos problemas
geométricos que van a venir posteriormente y ese se utiliza para hacer sólidos de revolución, entonces hay que tener cuidado para encontrar sólidos de revolución, o sea, el volumen de ciertos sólidos que se generan a partir de figuras planas que pues justamente giran en torno lo podemos poner como alrededor de un palito, ¿no? Tenemos una figura por aquí y esta figura gira y genera, puede ser una esfera, un cono, diferentes figuras que no necesariamente tienen que ser regulares. Ok, pues si no hay preguntas, gracias por la atención prestada, nos vemos mañana a la misma hora. El examen es el sábado, hay que tener especial cuidado en hacer preguntas adecuadas para el examen que viene el sábado. Y bueno, si no hay más que decir, agradezco la atención prestada y hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.